La historia criminal de España guarda en sus páginas capítulos que parecen escritos por una mente retorcida, donde la realidad supera cualquier ficción de terror. Valencia, finales de los años 80 y principios de los 90, se convirtió en el escenario de una serie de desapariciones y crímenes que, décadas después, siguen despertando escalofríos y teorías que se niegan a morir. Aunque el nombre de Alcácer eclipsó casi cualquier otro suceso, existe un antecedente macabro que muchos consideran el ensayo de aquel horror, el caso Macastre. El 27 de enero de 1993, España se detuvo al conocer el hallazgo de los cuerpos de Miriam, Toñi y de Sigué, en la fosa de la Romana. Sin embargo, pocos recordaban que exactamente 4 años antes, el 27 de enero de 1989, una vecina de Valencia tropezó con una escena de pesadilla en plena ciudad. En la calle Alcácer, junto a un contenedor de basura, apareció un pie humano seccionado de una joven. Esta coincidencia temporal y geográfica, el hallazgo de un pie en la calle Alcácer, el mismo día en que, años después, aparecerían las niñas de Alcácer, es uno de los nexos más perturbadores entre ambos casos. Aquel pie pertenecía a Pilar Ruiz Barriga, una de las 3 víctimas del triple crimen de Macastre, un caso que ya ha prescrito sin culpables conocidos. Pilar, Rosario y Valeriano. Los 3 jóvenes solían pasar los fines de semana en una casa de Catadau, la misma zona que años después volvería a ser el centro de la investigación por el crimen de las 3 niñas de 1992. Qué paisaje tan bonito, ¿verdad? Sí, es precioso, me encanta este sitio. Y el atardecer es perfecto. Totalmente, ¿vamos al pueblo? Existe un lugar físico que une ambos crímenes de forma directa, el bar de Catadau. Según la versión oficial del caso Alcácer, Miguel Ricard y un acompañante fueron a comprar bocadillos a ese local, el último día que se vio a las niñas. Lo que resulta inquietante es que ese mismo bar, conocido como el Bar Parador, fue también el último sitio donde se vio con vida a Rosario y Pilar, las víctimas de Macastre. No sé qué hacer, estoy muy preocupada. Tranquila, cuéntame qué ha pasado. Es complicado, no quiero meterte en problemas. No lo harás, Este estoy establecimiento no era precisamente una biblioteca. Era un lugar donde se movía gente de diversos ambientes, el sitio perfecto para que un depredador encontrara a sus presas. Las víctimas de Macastre fueron vistas allí comprando bocadillos y bebidas el 15 de enero de 1989, poco antes de desaparecer misteriosamente en un paraje montañoso. Sí, vamos. Es el mismo Vale. patrón. 3 jóvenes, un bar en Catadau como último punto de contacto y un final atroz en las montañas valencianas. La pregunta que flota en el aire es si Antonio Anglés y Miguel Ricard pudieron estar detrás del horror de Macastre. Aunque los investigadores de la época no encontraron vínculos directos, los datos actuales obligan a levantar las orejas. Se sabe que Antonio Anglés era un traficante de drogas que operaba en el barrio chino de Valencia y que ya en 1989 se movía por la zona de Catadau. Su hermano, Enrique Anglés, incluso pastoreaba en la zona, y Antonio utilizaba un corral en Alborache como cuartel general, situado a escasos 1,5 kilómetros de donde aparecieron los cuerpos de Macastre. Yo no he hecho nada. Por su parte, Miguel Ricard ha negado siempre su participación en Macastre, pero existen testimonios que lo sitúan en la zona meses antes del crimen. Se dice que Ricard tenía una novia en Godelleta y que frecuentaba Macastre, Turís y Alborache. Incluso en entrevistas recientes, Ricard ha mostrado un conocimiento confuso pero revelador de esas zonas, mezclando localizaciones de ambos crímenes. Además, un dato que a menudo se pasa por alto es el del coche blanco.
En el caso Macastre, un testigo afirmó ver a alguien bajar de un coche blanco pequeño para depositar el pie de Pilar en la calle Alcácer. Años después, un Opel Corsa blanco, propiedad de Miguel Ricard, se convertiría en una de las piezas clave del caso Alcácer. Aunque las fechas de adquisición del vehículo no parecen coincidir exactamente con 1989, el perfil delictivo y el uso de coches similares en la zona es un patrón que se repite de forma sistemática. El hallazgo de los cadáveres en Macastre fue una procesión de horrores dilatada en el tiempo. Rosario fue la primera en aparecer, el 19 de enero, dentro de una caseta de labranza. Su cuerpo estaba sobre una cama, con el botón del pantalón desabrochado y semen en su zona genital, pero la autopsia de la época, asombrosamente, no desveló la causa de la muerte. Se habló de sobredosis o inhalación de monóxido de carbono, pero las diligencias judiciales iniciales mencionaban signos claros de violencia, que luego parecieron esfumarse de los informes oficiales. Valeriano fue encontrado meses después, en abril, envuelto en un plástico y oculto bajo ramas cortadas. Junto a él había una vela cilíndrica, idéntica a las encontradas en la caseta donde apareció Rosario. Este detalle de las ramas cortadas para ocultar el cuerpo es un calco de lo que se encontraría años después en la fosa de la Romana, con las niñas de Alcácer. ¿Es posible que los asesinos de Alcácer hubieran perfeccionado su técnica de ocultación, basándose en su experiencia previa en Macastre? El caso de Pilar fue el más extremo. A su cadáver no solo le faltaba el pie hallado en la calle Alcácer, sino también una mano que apareció en un canal de riego. Las autopsias confirmaron que las mutilaciones se realizaron con una sierra mecánica poco después de morir. Algunos expertos sugieren que Pilar pudo estar retenida y viva mientras le amputaban la mano, una tortura prolongada que resuena con el sadismo extremo que sufrieron las niñas de Alcácer. La oscuridad de estos casos se extiende más allá de las fronteras españolas. Una investigación periodística sugiere una conexión terrorífica con Italia, el monstruo de Florencia. Il mostro di Florencia ha agito qui e qui. Le prove collegano gli omicidi, dobbiamo fermarlo, prima che colpisca ancora. Salvatore Vinci, uno de los sospechosos de ser el asesino en serie que aterrorizó la Toscana, terminó sus días viviendo bajo una identidad falsa en la población valenciana de Catadau. Que un sospechoso de crímenes tan similares terminara viviendo en el epicentro de los casos Macastre y Alcácer es una de esas casualidades que, la verdad, desafían toda lógica estadística. Por otro lado, el fantasma del Bar España sigue sobrevolando la criminología valenciana. Aunque muchos lo consideran un bulo absoluto nacido de rencores personales y teorías de la conspiración, existen actas de redadas reales de la Guardia Civil en ese local, donde se identificó a menores ejerciendo la prostitución. Se ha intentado vincular este lugar con una red de pederastia que involucraría a políticos y figuras de alto nivel, conectándolo con los crímenes de Alcácer y Macastre a través de supuestos rituales y grabaciones snuff. Aunque gran parte de este relato ha sido desmontado en los tribunales como una invención de figuras como Reinaldo Colás, la realidad de la explotación de menores en la zona en aquella época es un hecho difícil de ignorar. Mientras el público se centraba en las teorías más espectaculares, otros crímenes reales quedaban en la sombra. El caso Trinity reveló una macrored de pederastia en España, con líderes condenados a 240 años de prisión, operando en zonas como Valencia y El Cabanyal. 7 de las víctimas eran menores bajo la tutela de la Generalitat Valenciana, lo que demuestra que existía una estructura real de depredación sobre jóvenes vulnerables en la región. Silencio, este tribunal no tolerará interrupciones. A verdad absoluta es lo que exige la justicia. Este perfil de víctimas, jóvenes de extractos sociales humildes,
o familias desestructuradas, es el que predomina en casi todos los crímenes sin resolver de la comunidad valenciana de esa época, con la excepción de las niñas de Alcácer, que provenían de familias más estables. Esa vulnerabilidad hacía que muchos de estos adolescentes fueran, presas apetecibles para desalmados que se movían con impunidad entre los pueblos de la zona. Hoy, el caso Macastre está prescrito, y el de Alcácer sigue cerrado oficialmente con la condena de Miguel Ricard y la eterna huida de Antonio Anglés. Sin embargo, la ciencia moderna y los nuevos testimonios podrían aportar luz si hubiera voluntad de investigar. Se ha hablado de realizar pruebas de ADN a restos encontrados recientemente, que podrían pertenecer a otras víctimas de la misma época, pero muchas de estas investigaciones se pierden en el olvido administrativo. La sospecha de que existe un hilo invisible que une a todos estos monstruos, desde traficantes locales hasta sádicos internacionales y redes de explotación, sigue alimentando la necesidad de saber la verdad. Como se ha dicho a menudo en los foros de investigación, no se trata solo de creer en conspiraciones, sino de buscar certezas en un mar de coincidencias macabras que se repiten una y otra vez en el Triángulo de las Bermudas valenciano, Macastre, Catadau y Alcácer. Suscríbete a Dimensión Paranormal y dale a like. No olvides activar la campanita para no perderte nada.